De camino al Evangelio. Reflexión para el día de hoy, viernes 18 de marzo, cuando nos encontramos en la segunda semana del tiempo de Cuaresma, día penitencial de ayuno y abstinencia, y cuando tenemos la conmemoración de San Cirilo de Jerusalén, obispo y doctor de la Iglesia. Iniciamos esta reflexión al Evangelio con una frase de San Cirilo de Jerusalén. Así como dos pedazos de cera derretidos juntos no hacen más que uno, de igual modo el que comulga de tal suerte está unido con Cristo, que Él vive en Cristo y Cristo en Él. Evangelio de nuestro Señor Jesucristo según San Mateo, capítulo 21, versículos del 33 al 46. La piedra que los constructores rechazaron ha llegado a ser la piedra angular. Esta es la obra del Señor. En aquel tiempo dijo Jesús a los sumos sacerdotes y a los ancianos del pueblo: escuchad otra parábola. Había un propietario que plantó una viña, la rodeó con una cerca, cavó en ella un lagar, construyó la casa del guarda, la arrendó a unos labradores y se marchó de viaje. Llegado el tiempo de la vendimia, envió sus criados a los labradores para percibir los frutos que le correspondían. Pero los labradores, agarrando a los criados, apalearon a uno, mataron a otro y a otro lo apedrearon. Envió de nuevo otros criados, más que la primera vez, e hicieron con ellos lo mismo. Por último les mandó a su hijo, diciéndose: tendrán respeto a mi hijo. Pero los labradores, al ver al hijo, se dijeron: este es el heredero, venid, lo matamos y nos quedamos con su herencia. Y agarrándolo, lo empujaron fuera de la viña y lo mataron. Y ahora, cuando vuelva el dueño de la viña, ¿qué hará con aquellos labradores? Le contestaron: hará morir de mala muerte a esos malvados, y arrendará la viña a otros labradores que le entreguen los frutos a sus tiempos. Y Jesús les dice: ¿no habéis leído nunca en la Escritura? La piedra que desecharon los arquitectos es ahora la piedra angular. Es el Señor quien lo ha hecho. Ha sido un milagro patente. Por eso os digo que se os quitará a vosotros el reino de Dios y se dará a un pueblo que produzca sus frutos. Los sumos sacerdotes y los fariseos, al oír sus parábolas, comprendieron que hablaba de ellos, y aunque buscaban echarle mano, temieron a la gente que lo tenía por profeta. Palabra del Señor. La paciencia de Dios es muy grande y de manera permanente nos llama y nos espera. En la celebración de San Cirilo del día de hoy podemos tener para nosotros que estuvo a cargo de la sede de Jerusalén a partir del año 348. Fue un gran teólogo, un gran predicador, como lo muestran todas sus catequesis, las cuales se conservan en sus escritos. Vivió un tiempo de muchas disputas internas en la Iglesia, a raíz del surgimiento de distintas herejías. Esto hizo que varias veces tuviera que dejar su sede episcopal para poder contrarrestarlas. Participó en el Concilio de Constantinopla en el año 381. Esta narración no es una parábola, sino una alegoría, donde cada miembro o personaje de la historia tiene una correspondencia con la realidad. Jesús narra una historia nueva de la antigua viña. Desde la versión del Antiguo Testamento encontramos que el dueño de la viña es Dios. La viña elegida y cuidada es Israel. Los arrendatarios o viñadores
son los dirigentes religiosos de Israel. Los servidores enviados a buscar frutos son los profetas. El hijo del dueño, el heredero, enviado como último recurso y asesinado por los viñadores, es Jesús mismo. Los nuevos arrendatarios serían los judíos creyentes y los gentiles o paganos. Se narra toda la historia de la salvación desde la donación de la tierra a Israel hasta la muerte de Jesús, preguntando: ¿qué les parece que hará con aquellos viñadores? Jesús quiere justificar la decisión de Dios de castigar a Israel. Al responder acertadamente, los oyentes, los sumos sacerdotes y los ancianos del pueblo terminan por condenarse a sí mismos, pues en cierto modo firman su propia sentencia. Así lo afirma Jesús hacia el final en una especie de sentencia condenatoria. Por tanto, Dios no es injusto si les quita el privilegio de tener la viña, el reino, y se lo confiere a otro pueblo que dé fruto de verdad. Dios ha tenido una paciencia enorme, y en su intento de conseguir los frutos debidos ha enviado 2 series de profetas que fueron tratados de manera escandalosa. Se trata del Salmo 118, que habla de una piedra desechada que pasa a ser la piedra angular. Esto es una piedra superior, bien visible y bellamente labrada en una de sus esquinas del edificio. La tradición cristiana interpretó esta piedra desechada y recuperada en referencia a la pasión y resurrección de Cristo. Desechar la piedra angular, rechazando y asesinando a Jesús, hace que se le dé la viña a otro pueblo o nación. El tema no es el haber dado frutos malos, tampoco el no haber dado frutos, sino el no haberlos entregado. Esta apropiación de los frutos nos recuerda las advertencias de Moisés al pueblo en el libro del Deuteronomio, en el capítulo 8, sobre el peligro de la arrogancia que lleva al pueblo de Israel a considerar que por sí mismo ha conquistado la tierra y que los frutos de la misma son el resultado de su solo esfuerzo. Este olvido de Dios y de sus dones son la raíz del pecado para el deuteronomista. Por tanto, al no dar fruto, no cumplen con la misma y manchan el nombre santo de Dios, contaminando la tierra santa. Por eso se dará el reino a otra nación que haga producir frutos a su debido tiempo. Es el criterio claro de discernimiento que da Jesús. Un árbol se conoce por sus frutos. Decía Santa Teresa de Jesús: obras son amores y no buenas razones. Y San Ignacio de Loyola: el amor se ha de poner más en las obras que en las palabras. El Señor nos encomendó su viña, nos ha dado talentos y gracias para hacerlos fructificar. Se nos confió el reino de Dios, la presencia de Dios en nuestra vida, que requiere cuidado para no perder ese don maravilloso. Por tanto, no contentarse con una vida cristiana light, infructuosa, mediocre, raquítica. La paciencia de Dios es muy grande y de manera permanente nos llama y espera. La responsabilidad es enorme, que ciertamente en algún momento podríamos perderlo todo si no damos frutos de conversión y misión. La otra advertencia que el Señor hace a su pueblo de Israel y también para nosotros es sobre el peligro de apropiarnos de los dones del Señor, de perder tanto la dimensión del don como de la responsabilidad social que los mismos implican. Esta parábola debe ser también para nosotros un abuso contra la actitud posesiva. Todos tenemos responsabilidades, unos a nivel modesto, otros a un nivel más alto, otros a un nivel altísimo. Mas para todos
Es decisiva la actitud que asumamos respecto a tales responsabilidades. La tentación que nos acecha es siempre la misma: adoptar una actitud posesiva diciendo: Dios me ha dado unos dones, soy su propietario, hago con ellos lo que quiero. Todos los dones, todos los talentos que Dios nos ha dado y nos da son instrumentos para poder amar y servir a los demás. El Papa Francisco expresó: la evangelización tiene mucho de paciencia y evitar límites, evitar maltratar los límites. Fiel al don del Señor, también sabe fructificar. La comunidad evangelizadora siempre está atenta a los frutos, porque el Señor la quiere fecunda. Terminamos esta reflexión del día de hoy con nuestras acostumbradas gotas de amor. Perdón, Señor, porque muchas veces nos apropiamos de los bienes que tendrían que llegar a los hermanos, particularmente los más necesitados. Ayúdanos a fructificar, siendo fieles a la misión encomendada, sin poseer en demasía, que lleva en detrimento de la recepción de recibir a algunos hermanos esos bienes. Gracias por enviarnos siempre misioneros que nos anuncian la buena noticia, la noticia de tu amor, trayéndonos la alegría de tu salvación. Amén. Misionando con amor, un paso al día, un camino de fe.